Vamos a ir a la palabra de Dios. Levanta tus manos y conmigo. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca... Amén. Hoy voy a tratar un punto que he venido meditando y que es importante que lo aprendamos. Durante la pandemia, más o menos el 25-30% de las iglesias cerraron. En el mundo entero fue más de 1 millón de iglesias cerradas y hay no sé cuántos millones en riesgo. Por otro lado, las iglesias dicen en el mundo que el 25% más o menos de la gente que tenían no regresó, pero tampoco se murieron, ¿verdad? Y yo he estado orando para saber qué es esto, pero lo que más me detonó a orar y buscar la razón, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, si quieren, bueno, si no, no. Y ustedes que están conectados en línea o en el canal de televisión, pongan atención a esto porque es más profundo de lo que nosotros pensamos. Entonces decimos nosotros, ¿qué pasó? Y yo empecé a orarle a Dios, ¿qué está pasando? Y creo que el Señor me mostró lo siguiente, y es un regalo creo que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Durante la pandemia, te hayas enfermado o no, y se enferman familiares, o las pérdidas que se han tenido de gente, de amigos, pregúnteme a mí, yo he perdido varios, ha sido un dolor, ha sido un luto, y que a veces ni tiempo nos da para vivirlo. Es pesado, la carga es pesada, pero también hay una carga de afán muy grande, porque fue inevitable que el afán tocara las puertas de las empresas, de los trabajadores, de las iglesias. Entonces yo creo que el afán ha sido tan fuerte que habiendo ya salido, el afán se quedó adentro. Entonces el afán es un estilo de vida. Después se queda uno afanado por cualquier cosa. Y el afán no es nada bueno. Yo diría que el afán es casi que diabólico por el mal que produce. Entonces yo le empiezo a preguntar al Señor y voy a tratar de exponerles hoy lo que recibí de Él con la mayor de las sabidurías posibles y el amor de Dios para con ustedes. En Gálatas 3, verso 2, leo: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, todo el mundo quiero que repita en voz alta: oír con fe. Una vez más, pero fuerte: oír con fe. Y una tercera: con fe. Eso es. Esto es clave. ¿Oír con qué? Dios no te pide nada para recibir el Espíritu Santo que no sea escuchar con fe. Entonces la misma palabra de Dios en uno produce lo que no produce en otros. La palabra del Señor me enseña a mí en Mateo capítulo 13, verso 22, hablando de la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, a ver, todo el mundo diga fuerte: afán. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelven infructuosa. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, la que transforma nuestra vida, que por la palabra nosotros somos bendecidos, prosperados, sanados. Si sabemos que de la palabra que nos siembran podría ser que el 75% de la palabra que recibo la voy a perder, lo que tengo que hacer es escuchar, 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 escuchar y seguir escuchando más palabra de Dios. Si ya sé que se me olvida la palabra, pues entonces tengo que venir al servicio de las 7 de la mañana, y si no me quedó claro, me quedo al de las 11, y si no, repito a las 5, y si no, mañana pongo la radio, y si no, lo busco en las redes, y si no, busco en el canal de televisión y sigo escuchando la palabra.
si es que quiero crecer. De lo contrario, no se podría, ¿qué? Crecer. Se debe escuchar la palabra. Ahora, ponga atención. Dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Todo el mundo diga, viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Pero aquí dice Jesús, que es el Verbo encarnado, que el afán de este siglo, que comer, que vestir, con que pagar la renta, el trabajo, lo que piden los hijos, el gasto del esposo, todo, ese afán de la vida ahoga la palabra. Por Dios santo, usted no sabe el trabajo que me costó a mí creer esta escritura, porque para mí lo más poderoso que existe en el mundo es la palabra de Dios. Y resulta que me encuentro que el afán de la vida la puede matar. A la palabra viva se le puede matar. Porque aquí dice que la ahoga. Y la palabra ahogar en el original significa dejar a alguien o algo sin oxígeno hasta que muere. Asfixiarlo. En otras palabras, la palabra de Dios que Él me ha dado y me ha sembrado, el afán de la vida la asfixia. Dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz, no sé qué entendemos por eficaz. Eficaz, eficiente, que cumple, que funciona, que es excelente, que produce. Dice, la vuelve infructuosa. Y tú andas buscando que todos los profetas te den palabra y al otro día estás metido en el afán de la vida. Chao la palabra del profeta. Chao. Pero hoy vamos a terminar con esas razones que verdaderamente son solo excusas. ¿Yuhu? Entonces, ¿qué pasa? Ese afán que tuvimos por todo lo sucedido se quedó metido. Entonces, ¿por qué los cristianos si van a esto, si van allá y si están metidos, pero no servir? Entonces digo yo, le está huyendo al compromiso. Es porque el afán quedó tan fuerte que solo te dicen servir. Dices, ay, no, eso es como otro trabajo más, ya no. Inconscientemente decimos no. Inconscientemente nos hacemos los locos. Inconscientemente preferimos todo menos servir. Y Dios lo entiende porque nuestro corazón está cargado y creo que hoy es una mañana para sanarlo. Para que Dios sane nuestro corazón, que sane esa herida que dejó toda esa pandemia. Y que se nos despierten esos deseos y esa pasión, pero intensa y candente, ardiente, la disposición de nuestra vida a los pies de Jesús para servir. Sí dan ganas. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis. Porque mete el afán el Señor aquí. Por tanto digo, no te afanéis. La Escritura es clara, dice Jesús, miren, no pueden servir a dos señores, porque van a apreciar a uno y menospreciar al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón, el Dios de la riqueza. No pueden servir a los dos. Pero eso me dice a mí que hay un momento en que está sirviendo a los dos. Y eso me dice a mí, y lo sospecho grandemente, que normalmente el cristiano está sirviendo a los dos. Porque el afán, si tiene una maldad el afán, es que te va a arrastrar a postrarte delante de Mamón. Nunca el afán hace que le confíes a Dios. El afán es lo contrario a la confianza. Y cuando nosotros nos hemos afanado por tanto tiempo y luego el Señor mismo nos dice están libres, la gente se queda con el afán. Eso es como esto, como aquellas pequeñas pulgas que las meten en un cristal y les ponen una tapadera de vidrio y saltan, pero topan en el vidrio, después les quitan el vidrio y no pasan de saltar de ahí. Eso fue lo que hizo el afán. Esa carga del afán
nos metió en una caja de cristal, con un vidrio de cristal, que saltamos y topábamos ahí. Y ahora que Dios dice, viene y dice, se acabó, seguimos saltando en el mismo lugar, a la misma altura. Es natural que nos pase. Lo que no puede suceder es que nos quedemos allí. Vamos a saltar fuera de esa caja para la gloria del Señor. Y a vivir confiando plenamente en nuestro Dios. Vamos a terminar sirviendo a uno de los dos. Pero ¿qué le pasa al cristiano? Por un momento confía en Dios y luego el afán de la vida dice, no tengo mucho que hacer, tengo esto, tengo el otro, ya no puedo. Es por el afán, no es otra cosa. Y ese afán es lo que ha estado ocasionando lo que les estoy diciendo. No queremos saber nada de compromiso. Y yo no sé por qué, pero cuando se trata de tiempo, al primero que le cortamos el tiempo es a Dios. Ni siquiera se lo cortas a tu serie favorita de televisión. Estás viendo más capítulos por noche que antes. ¡Yujú! Pero se lo cortamos al servicio a Dios. Eso me ha costado a mí entenderlo por los 40 años que llevo sirviendo a Dios. ¿Por qué recortar a Dios primero si es el último que nos va a recortar a nosotros? Jamás Dios te va a ser infiel, nunca. Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo, dice la Escritura. Por lo tanto, no se afanen por la vida, dice, que habrán de comer, que habrán de beber, ni por el cuerpo que habrán de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y no tengo que enseñarles de nuevo este pasaje porque se los he enseñado hasta la saciedad. Pero en el contexto del servicio es, no sirvo a Dios, pero es que a alguien sirvo. Porque dice, no pueden servir a dos, porque van a terminar sirviendo a uno. Dejen de servir a Dios porque al rato terminan sirviendo al equivocado, al que no deberían. Y el afán es lo que nos lleva a los pies de Mamón. Pero la confianza nos mantiene a los pies de Jesús. Y yo sé que es amablemente confrontativa la enseñanza. Pero si no se los digo yo como su papá en la fe, ¿quién se los va a decir? Pero lo que la enseñanza conlleva dentro es hacerte libre de eso y que hoy salgas sin cargas en tus hombros de este lugar. Y salgas livianito como una pluma para vivir y para servir. ¿Puede ir un buen amén a eso? Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Si Jesús entra en mi casa o en la tuya, mejor si no me ayudas. Mejor si no me ayudas. Porque cuando Jesús salga de mi casa, quiero que diga, les cuento que Cash me preparó una comida. No Cash y Luis. Es que hay cosas que las querés para vos solo. Marta hubiera podido salir y decir, miren, les quiero contar que fui a la casa de Marta y María. Y María sí, se sentó a escucharme, que es la mejor parte, pero vieran la comida que me hizo Marta. Me dio una comida tanto que voy a regresar a darle el mensaje que se perdió. Pero agradecerle la comida que me hizo. Porque Marta fue la que cuando Jesús llegó a resucitar a Lázaro, le salió al encuentro. Ahí sí salió primero. Va. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le dijo, como reclamo. Y me dice, tu hermano va a resucitar. No, ya sé que va a resucitar en el día postrero. Pero yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Está bien, Marta, le digo, tranquila. ¿Dónde lo pusieron? Llegaron. Quiten la piedra, ya hiede. Ay, Marta. Siempre la misma. Sos la misma cuando hay que resucitar a uno, la misma cuando cocinas, la misma, todo el tiempo estás igual. Cargas un montón de unos en la cabeza que no te dejan vivir el momento. Cuando Marta estaba afanada en muchos quehaceres, no era la cena, hombre, si era la cena solo para Jesús, ni modo que era Jesús y sus 72. Y llevó a todo el DC.
No. Entró Jesús, ¿qué costaba? Y las comidas no eran tan sofisticadas. No sé si me estoy explicando. Yujú. Si tanta era la onda, yo no creo que Jesús le hubiera molestado. Se le digo, no te importa si mando a traer pizza y así oigo yo también la palabra. No, Matt, echale la pizza, igual estoy aquí por ustedes. Yujú. Pero a veces nos carga servir, no entiendo por qué. Y en el 41 le dice, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Con muchas cosas, estás afanada y turbada. Entonces, ¿de dónde surgió el mal humor de Marta? Y le da una riendiza a su hermana María y le echa la culpa a Jesús. Estás afanada y turbada con muchas cosas. Mira lo que nos pasa a nosotros. Tenemos múltiples ocupaciones y tareas en nuestra vida diaria. Estamos rodeados de situaciones que provocan tensión. Nuestra tribulación y angustia se nota a leguas hasta en el lenguaje corporal. La distracción no es tu mejor atención. Yujú, solo es distracción, pero no te da atención. No sé si me explico. Atención es orar, leer, hablar con alguien del asunto. No hacerme loco viendo una película. ¿Todavía están acá? Ok, sigo. Le dice, estás afanada y turbada. Me fui a buscar en el original qué quiere decir turbado. La palabra turbado en este pasaje viene del griego pirispao. El pirispao significa perdido mentalmente. Alguien que divaga en sus pensamientos. Lo que le dijo Jesús a Marta, le dije, hey, pirispa, ¿estás bien, pirispa, Marta? Y Marta estaba aquí cocinando, la cuenta de la renta, lo que tengo que hacer, la no sé cuál cosa, y los niños, qué sé yo, el chat que tengo pendiente, los correos que no he leído. Y no pudo servir bien. Servir no es malo si Jesús vino a servir, no a ser servido. O sea, miren, a mí me cuesta imitar a Jesús caminando sobre el agua y sus 3 veces santo que es. Pero en servir creo que sí lo puedo imitar. ¿Por qué no empezamos imitando a Jesús en lo que está más fácil? Ah, no, vos querés como Jesús ir a resucitar muertos. Hoy 7 muertos de una vez. Mejor empezar a servir como Él servía. Al rato resucita 2 y te pones a servir. Es impresionante lo que ocurre acá, pero mira, esto que viene fue lo que me partió el corazón y me reveló lo que está pasando. Y hoy es el día para que seamos libres. ¿Cómo Dios ve nuestro servicio? Malaquías 3:13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Dios. Tus palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, dice Dios, por demás es servir a Dios. Cuando decimos ya no quiero servir, cuando vamos con nuestro líder y decimos ya no voy a servir, ya no me voy a meter a servir, no quiero saber más del servicio, nuestras palabras son violentas, dice Dios, para con Él. ¿Cómo no voy a servir al que me sirve? ¿Cómo no voy a servir al que me salva? ¿Cómo no voy a servir al que inclina su oído amablemente a escuchar mi oración? Habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Para qué nada? No tiene provecho esto, es andar sirviendo. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, hasta de la iglesia se fueron, tentaron a Dios, se escaparon. 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó lo que se estaban hablando.
Y hay que servir, hay que servir. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice el 17, y serán para mí especial tesoro. Yo quiero estar en ese libro. Yo no quiero estar solo en el libro de la vida porque Él me salvó. Yo quiero estar en el libro de su especial tesoro porque lo sirvo. En el día que yo actúe, ojo, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. No dice el que perdona a su hijo, dice el que perdona a su hijo que le sirve, que le sirve. Ya te diste cuenta que Dios no está buscando santos para que le sirvan. Se incluso dice, yo perdono a mi hijo que me sirve. El que me sirve, el que me sirve, mi hijo que me sirve, yo lo perdono. Y será mi especial tesoro. ¿Por qué? Porque a pesar de que me tiene que pedir perdón por lo que hizo, no ha dejado de servirme. Dáselo fuerte a Él. Queremos la feria del empleo porque lo que queremos es buscar un empleo que nos pague un salario. Pero ¿cómo voy a pedirle a Dios que consiga empleo que me pague el salario si ni siquiera lo sirvo a Él? Si no he respondido a la solicitud de trabajo que Él nos está haciendo. 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Me impresiona tanto que aún el mismo Josué dijo: escojan ustedes a qué Dios sirven, si al que sirven en estas tierras o al que sirvieron sus padres a Jehová. Pero de servir no te escapas. O servís a Dios o terminás sirviendo a Mamón, pero de que servís a un Dios, lo servís. La manera de estar más cerca de servir al que no debo es servir a quien me debo. Me debo a Dios. La pregunta que tengo es: ¿por qué yo no puedo decir que no y tú sí? ¿Acaso por mí derramó más sangre Jesús que por ti? ¿Acaso Dios me ama más a mí que a ti? ¿Acaso Dios ha tenido más misericordia de mí que de ti? ¿O ha tenido la misma? Entonces yo no veo por qué tú sí puedes renunciar y yo no. ¡Yujú! ¿Por qué yo me tengo que preparar para todos los domingos y tú no? Cuando iban a echar al horno de fuego, aquellos tres jóvenes se le dijeron: si no adoras la estatua que te vamos a levantar, te vamos a meter al horno de fuego. Y ellos dijeron: no es necesario que te contestemos semejante pregunta. El Dios a quien servimos, al que servimos, nos puede librar. Y si no, tampoco lo vamos a hacer. Al Dios al que servimos, no al que casi servimos, por poco servimos o servíamos antes. Es al que servimos. Y Jesús, que le dijo a Satanás: Satanás, escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué has dejado tu servicio? Pastor, me cansé. Entonces descansá y seguí sirviendo, pero no descanses eternamente. Me aburrí. Entonces servías por entretenimiento. Me hirieron. Entonces perdona, porque los cristianos somos expertos en perdonar. Pequé. Entonces pedí perdón, apartate y seguí sirviendo. Al fin y al cabo Dios dice: al hijo que me sirve perdono. Me divorcié. Sirvan separados. Aquí nadie te ha dicho que porque te divorciaste dejas de servir. Seguí haciéndolo. Tengo mucho trabajo. Entonces servías por desocupado.
Me quedé sin trabajo, entonces servías porque todo te iba bien. El servicio a Dios es hasta que la muerte nos separe.